Función trigonométrica seno, ¿verdad? Vamos a determinar, de acuerdo al análisis que hicimos previamente, los grados, para luego hacer su traducción en radianes y obviamente en base al concepto primario de lo que es un seno como función trigonométrica debemos realizar. Para resumir brevemente, decimos, de acuerdo a lo que vimos ya en un gráfico anterior, a 0 grados, 0 radianes, a 30 grados, 1/6 de pi, a 60, 1/3 de pi, a 90, 1/2 de pi, 120, 2/3 de pi, 150, 5/6 de pi, 180 pi. Con 2 a 210 grados, 7/6 pi, a 240, 4/3 pi, a 270 grados, 3/2 pi, a 300, 5/3 pi, a 330, 11/6 pi y a 360, 2 pi. Bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre es que la función que estamos viendo o analizando, en este caso la función seno, siempre tiene una relación, o seguramente todas las funciones siempre tienen una relación, que es una relación angular, ¿verdad? En donde se determinan o se comparan siempre dos parámetros. Para la función seno, siempre esos parámetros que se relacionan será el cateto opuesto, todo eso sobre la hipotenusa. ¿Verdad? Bien. En términos generales, de acuerdo a lo que ya analizamos y vimos, el seno del ángulo que estamos analizando, en este caso será el cateto opuesto, que lo denominamos A para nuestra referencia, y la hipotenusa la denominamos C, ¿verdad? Y C dijimos que es la abertura o equivale al valor del radio. Siempre se va a tener el valor del radio. Por lo tanto, deberemos analizar en la posición angular en la que se encuentra y en base a eso ver con criterio cuáles son los valores referentes de A, ¿verdad? Ya con ese estudio previo, ahora sí podemos analizar, por ejemplo, el seno a 0 grados. Vamos empezando por ahí, ¿verdad? Porque inclusive eso es lo primero que tenemos en la tabla. Bien, nos trasladamos nuevamente a nuestro círculo, al círculo que ya analizamos en la previa, ¿verdad? Y nos ubicamos en el punto 0, en el punto inicial, en el punto de convergencia, en este caso, de los dos ejes, tanto el horizontal como el vertical. Horizontal, vertical, ¿verdad? Bien. Y analizamos. A 0 grados, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? A 0 grados, el valor del cateto opuesto no existe, todavía no se forma ningún triángulo. Tal vez a 1 grado se forma un triángulo pequeño, a 2 ya lo va agrandeciéndose, a 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en 0 grados no hay cateto opuesto. Por lo tanto, el cálculo que estábamos haciendo previamente, el seno a 0 grados será igual a 0, que es el valor numérico del cateto opuesto, ya que no existe, sobre 1. Y cualquier número que esté en el denominador, siempre que el numerador sea 0, esa relación es 0. 0 dividido para cualquier número, 0. Con esa información, luego la trasladamos a nuestra tabla de datos, ¿verdad? Entonces, la función seno de x a 0 grados, que son 0 radianes, también va a ser 0. Bien, volvemos el análisis a nuestro círculo anterior y decimos, a 30 grados, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? Y ya lo dijimos anteriormente, si de 0
hasta su extremo, en el extremo del círculo hay 8 cuadritos originalmente. Luego determinamos de que aquí habían 4 cuadritos, es decir, era la mitad, ¿verdad? Y eso ya lo analizamos a 30 grados. Entonces podremos calcular seno de 30 grados es igual a 1/2, todo eso sobre 1. Y 1/2 dividido para 1 es igual a 1/2. Es lo que asignamos a nuestra tabla de valores. A 30 grados, que es un sexto radián, la función vale 1/2. ¿Verdad? Bien. En nuestra tabla de valores tenemos a 60 grados, que es 1/3 de pi. Y volvemos al análisis del círculo anterior, ¿verdad? Y decimos que el cateto opuesto equivale a estos 7 cuadritos, que lo calculamos primeramente en la de 30 grados, y eso nos dio raíz de 3/2. Y decíamos que esta distancia, ¿verdad?, es igual a esta altura, ¿sí? Por lo tanto, el seno de 60 grados será igual a la raíz de 3/2 y todo esto dividido para 1, lo que nos daría raíz de 3/2. Bien, y eso es lo que ponemos aquí como valor de la función, raíz de 3/2. Bien, luego intentaremos calcular el seno de 90 grados, ¿verdad? Ya te diste cuenta de algo, ¿verdad? Yo creo que sí. Ustedes son pilas y creo que sí se dieron cuenta de eso. El valor del seno siempre va a estar determinado por el valor del cateto opuesto, ya que siempre se va a dividir para 1, que es la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a hacer esa analogía para los demás valores, no sin antes analizar el seno de 90, que es muy importante también. Bien. Volvemos a nuestro círculo inicial, al referencial, al referente para todas las funciones. Tenemos a 0 grados, no había formación de triángulo. Por lo tanto, cateto opuesto no había. A medida que fueron subiendo los grados, aquí la altura fue 1/2, a 30 grados, a 60 grados, la altura ya fue de raíz de 3/2, ¿verdad? Y a medida que va subiendo, el cateto opuesto llega a su punto máximo, que en este caso es el mismo del radio, ¿sí? Ese es el punto máximo del cateto opuesto. Entonces, el seno de 90 viene a ser al máximo valor que puede obtener el cateto opuesto, que es 1, porque 1 es lo que vale el radio. Por lo tanto, el seno de 90 a 90 grados es 1. Y esa información es la que trasladamos acá. A 90 grados, que equivale a 1/2 radián, la respuesta es 1. ¿Verdad? Bien. Observemos ahora de nuevamente el círculo, ¿verdad? Estamos a 90 grados. A 120 grados, esta altura es la misma que teníamos acá, ¿verdad? Y que decíamos siempre, la referencia es el cateto opuesto con respecto al ángulo. Eso quiere decir que a 120 grados nuestro cateto opuesto será el mismo que teníamos en esta posición a 60 grados. Por analogía, entonces, si a 60 grados teníamos que la función valía raíz de 3/2, entonces a 120 grados también va a valer
raíz de 3 sobre 2. Bien, a 150 grados, volvemos al mismo plano anterior. A 150 grados, esta altura es igual a la altura a 30 grados. ¿Cuánto era eso? 1/2, ¿verdad? Por lo tanto, al relacionar cateto opuesto sobre hipotenusa, nos va a dar que a 150 grados el valor será 1/2 para la función. Ahora bien, a 180 grados, ¿verdad? El cateto opuesto tiene una tendencia a desaparecer. Y si desaparece, o sea, ya no existe, sería 0 sobre 1. Eso quiere decir que a 180 grados el cateto opuesto desaparece y la función se hace 0. ¿Verdad? Bien. Volvamos a nuestro círculo. Estamos aquí en 180 grados. A 210 grados, que equivale a 7/6 pi, la altura del cateto, de este cateto, es igual a la de acá. Y ahí es donde te pedí que observaras. Si está por debajo de la línea horizontal y los valores de referencia son con respecto al eje vertical, si están por debajo de la línea horizontal, estos valores ya son negativos. Por lo tanto, el seno de 210 será menos esta cantidad, porque este es el cateto opuesto. Y esta, en valor numérico, es igual a esta cantidad. El sentido es lo que nos da la orientación espacial. Y esta, si la quieres ver, cuántica también. Bien, por lo tanto, al trasladarnos a nuestra tabla, 210 es el mismo valor que a 30 grados, decíamos, ¿verdad? O a 150. Pero adopta ya el signo negativo. Bien. A 240 está por debajo del eje horizontal, por lo tanto, esta altura es negativa, pero se parece mucho a la del 120. Si volvemos a la tabla y analizamos, vemos que 120 es igual a la raíz de 3 sobre 2. Pero como estamos por debajo, entonces sería menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Siguiendo con el círculo. Aquí fue aumentando su valor hasta que llegó al máximo, que es el mismo valor del radio. Pero estamos en orientación negativa. Por lo tanto, a 270 tenemos que la función seno vale menos 1. Si vemos a 270 en 300 grados, tenemos que esta altura de 300 grados es similar en dirección y sentido a la de 240. Por lo tanto, a 300 grados, el valor que estamos referenciando será en magnitud y sentido igual al de 240. Es decir, menos raíz de 3 sobre 2. Nos trasladamos nuevamente a 330. En 330, si nos ponemos a ver en términos de ubicación espacial y dirección y sentido, nos damos cuenta que el valor es similar al de 210. Entonces, revisamos nuestra tabla y vemos que a 210 su equivalencia es menos 1/2. Es menos 1/2. Y a 360 grados
estamos hablando que llegamos al origen, es decir, el cateto opuesto desaparece, por lo tanto, aquí también debe ser 0. Y es con esta tabla de valores que luego vamos a realizar el gráfico de la función trigonométrica. Ahora bien, si analizamos los datos que tenemos en la tabla, más o menos podemos tener esta referencia, ¿verdad? Los valores de la función van a estar en el eje Y y los valores angulares van a estar en el eje de las X, ¿sí? Este es el eje de las X. Y por acá estará el eje de la función en el eje Y. Bien. Haciendo ese análisis nos podemos dar cuenta de algo. El valor inicial con el que trabajamos era 0 grados y eso también nos reportó 0 para la función. Eso quiere decir que el punto de partida está en el punto 0,0. A 30 grados, que era pi sexto, la función valía la mitad de 1. ¿Sí? Siempre los valores están referenciados de X. Sacamos una perpendicular, ¿verdad?, que se conecta con la perpendicular del valor de la función. Esto es imaginario. En las pizarras blancas tendremos que inclusive hacer esas líneas imaginarias si es posible, ¿verdad? Ahora bien, raíz de 3 sobre 2 nos dice que es a 60 grados. La raíz de 3 es 1.72 y algo más, es un número irracional, ¿verdad? Pero si a ese 1.72 le sacamos la mitad, eso nos va a dar a 0,89, ¿verdad? 8,5, podríamos decir. En términos decimales, la cuarta parte, 0,25. La mitad, 0,5. Las 3/4 partes, 0,75. Raíz de 3 sobre 2 es 0,85 aproximadamente. O sea, es un poquito más arriba de ese 3/4. Y ponemos nuestro punto. Perpendicular a 60 grados, 3pi, pi tercio, perpendicular, en este caso, vamos ubicándonos así, este vendría a ser el valor 1/2, y por aquí estaría el valor aproximado de raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Al hacer o al trazar nuestra perpendicular, llegamos aquí. Bien, con pi medios, el valor de la función seno es 1. Si seguimos viendo nuestra tabla, o la analizamos después, a 120 grados, 2/3 de pi, vuelve a ser raíz de 3 sobre 2. A 150 grados, que es 5 pi sexto, el valor de la función era 1/2. A 180 grados, o sea pi, la función volvió a adquirir el valor de 0, ¿verdad? A 210 grados, 7 pi sexto, la función ya estaba en el lado negativo y nos daba menos 1/2, aproximadamente por ahí, ¿verdad? Vamos anotándolo. Si este es perpendicular en términos negativos, su perpendicular acá viene a ser menos 1/2. ¿Sí? Bien. En 4/3 de pi, la función vale raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 2.
aquí es 1/2, 3/4 menos raíz de 3 sobre 2 es por aquí, aproximadamente, ¿verdad? Bien, si hacemos su perpendicular, estamos por arriba del -1 y es más o menos por aquí en donde esto viene a tomar el valor negativo de menos raíz de 3 sobre 2. Bien, cuando vale 3/2 de pi, la función vale -1. ¿Sí? Cuando estamos a 300 grados o 4/3 de pi, la función vale menos raíz de 3 sobre 2. Cuando estamos en 11 pi sexto, 330 grados, la función vale menos 1/2. Y cuando llegamos a 2 pi o a 360 grados, la función vuelve a valer 0. ¿Sí? Si unimos todos esos puntos, vamos a tener una curva simbiótica que llega hasta un punto máximo de 1 y luego retorna de esa manera y sigue su proyección. ¿Sí? Y sigue su proyección. En ese momento, entonces podemos decir que hemos realizado la gráfica de la función seno. Ahora bien, toda función tiene unas propiedades que son dignas de tomar en consideración. Por ejemplo, dominio, ¿verdad? Una característica muy normal que a veces ustedes la ven referenciada, y también al dominio se le llama rango, ¿verdad? Rango o dominio está siempre relacionado con los números que puede adoptar la función para la variable x. ¿Sí? Si yo sigo tomando valores ahora para 13 pi sextos, ¿verdad? Para 7 pi tercios y sucesivamente, seguramente esto va a tener el mismo funcionamiento. ¿Sí? Entonces, el rango de esa función, que lo determina la variable independiente, es decir, el eje de las x, entonces esos son todos los números reales. O también, si lo hacemos un análisis, viene desde muy a la izquierda, desde el menos infinito, y se va hacia el infinito positivo, porque no tiene fin, ¿verdad? Bien. Otra de las propiedades que podemos tomar en cuenta también es el recorrido. El recorrido es los valores, o son los valores que adopta la función. Son los valores que adopta la función. Y si vemos, esta función partió del punto 0 y su punto máximo es 1 positivo. De ahí luego regresó y su punto mínimo es el -1. Y de ahí volvió a subir y seguramente llegará nuevamente hasta el punto 1 y después volverá a bajar y así sucesivamente hasta el punto -1. Por lo tanto, el recorrido o valores que puede adoptar la función viene dado desde -1 hasta 1. Ese es el recorrido de la función. No tiene otro más.
Bien, dentro de las propiedades más significativas vamos a hablar de esas dos, ¿verdad? Indirectamente ya hablamos también, esta función tiene un punto máximo que es 1, máximo relativo que es 1 y un mínimo relativo que es menos 1. Y eso lo determina el recorrido, ¿sí? No presenta asíntotas, eso lo vamos a ver ya en otras funciones, esos conceptos un poquito más ampliados y para sacar ciertas diferencias.